que vale la pena que nos detengamos por un momento, un buen momento, a preguntarnos qué suplementos realmente tienen respaldo científico. ¿De dónde viene esta evidencia? Porque habrá algunos que digan, no, pues yo tengo evidencia porque le funcionó a fulanito. Se evalúan pues los resultados consistentes entre los estudios, los mecanismos biológicos, que realmente tenga un efecto fisiológico en las personas, cómo actúa, en qué vía metabólica participa, qué receptores activa, qué enzimas modula. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. La suplementación se ha convertido en una estrategia de salud que cada vez es más popular. Es un tema que platicamos en las reuniones, en las redes sociales, en la consulta, por supuesto. Y claro, pareciera que hasta cada año hay nuevos y nuevos suplementos. Pero entre tanta información, tanta moda y tantas promesas, creo que vale la pena que nos detengamos por un momento, un buen momento, a preguntarnos qué suplementos realmente tienen respaldo científico. ¿Y cuáles son solo una forma de orinar caro? Y esto, si bien nos va, porque podrían hacer cosas no nada favorables por nuestro cuerpo. Porque sí hay suplementos que definitivamente pueden ser una herramienta valiosa para mejorar nuestra salud, pero también hay algunos que presumen mucho más de lo que realmente son. Y antes de seguir, te cuento que si tienes todavía la duda de si necesitamos suplementos o no, ya tenemos un episodio en el podcast, justo en la temporada número 12, donde contestamos esta pregunta. Así que si todavía tienes esa inquietud, te invito a que vayas y lo escuches. Y si quieres introducirte mucho más en el tema de cuáles valen la pena y cuáles no tanto, incluso si estás pensando en meter una partecita de tu aguinaldo a la suplementación, primero escucha este episodio porque va a valer la pena para que lo inviertas de buena forma. Y para hablar de este tema me acompaña Lili Robles. Ella es nutrióloga funcional con especialidad en suplementación. Actualmente está cursando justamente su maestría en suplementación nutricional, funcional e integrativa y es muy apasionada del trabajo de la nutrición y la ciencia y me gusta mucho cómo lo platica en sus redes sociales. Así que hoy me emociona que compartamos este micrófono y estoy muy agradecida contigo, Lili, por dar voz y ser voz de quienes nutren aquí en este podcast, Ser Nutritivo Podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gris. No, pues yo estoy más agradecida contigo por la invitación. La verdad es un podcast que yo escucho yendo al Mm. consultorio, yendo por mis hijos, maquillándome. O sea, la verdad que cuando me escribiste dije, wow, o sea, está en un podcast que yo escucho para actualizarme, para escuchar a colegas, a doctores, a gente que yo admiro, pues la verdad que me es me honra demasiado. Compartimos esa emoción, de hecho, cuando hiciste expresión justo de esta invitación en tus redes sociales y vi que comentabas de eso, te puedo decir que me sonrojé, me emocioné. Qué bonito saber que lo escuchas, qué bonito que es una comunidad que aparte abre y comparte micrófono para hacer más comunidad entre todos, porque creo que ese es el valor de la parte de nutrirnos entre todos como comunidad. Oye, pues vamos hablando de este tema de suplementos, cuáles valen la pena, cuáles tienen evidencia científica y cuáles no tanto y cuáles ni para qué te pones a orinar caro, como decía. Pero antes de entrar Ujú, a eso, a mí me gustaría que hablemos de cómo es que podemos saber realmente esto. O sea, porque aquí entra la evidencia. ¿De dónde viene esta ujú, evidencia? Porque habrá algunos que digan, no, pues yo tengo evidencia porque le funcionó a fulanito. ¿Qué ujú. tanto Es valor su tiene esa evidencia. evidencia y qué tanto valor tenemos que tener de otro tipo de evidencia mucho más científica? ¿Cómo llegamos a esta conclusión de cuáles valen la pena, cuáles no tanto y cuáles de plano no? Súper, muy bien. Hay que entender algo, que cuando hablamos nosotros de un suplemento, no hablamos de magia ni de moda, o sea, tenemos que hablar de bioquímica, de fisiología, de evidencia científica, ¿no? De lo que nos estás diciendo. Entonces, ¿qué realmente hace que un suplemento tenga evidencia? Pues es que tenga estudios aleatorizados, controlados y dobles ciegos, los famosos RCTs, ¿no? Un estudio randomizado significa que los participantes fueron asignados al azar en un grupo y reciben el suplemento y reciben el placebo. Que esté controlado este estudio significa que pues siempre se compara contra algo, contra un placebo y un tratamiento estándar. Y pues un doble ciego quiere decir que ni los participantes ni el investigador saben quién recibió qué, ¿sí? Y pues esto para eliminar sesgos y nos ayuda a ver si el efecto es realmente
importante del suplemento y que no se debe a factores externos. Y si un suplemento, un nutriente, un compuesto bioactivo tiene varios de estos RCTs o de estos estudios aleatorizados controlados dobles ciegos, pues y que estén bien diseñados y muestran un beneficio, podemos decir que este suplemento tiene una evidencia científica robusta, ¿no? O importante. Entonces, bueno, también hay evidencia o estudios, perdón, de corte donde se observa pues grupos grandes de personas durante varios meses o años y se ven asociaciones entre nutrientes y resultados de salud en el tiempo. Y estos no prueban causalidad, pero son muy útiles para ver efectos a largo plazo y para detectar algunos patrones. Estos estudios de corte complementan, pero no sustituyen estos RCTs. Y la más importante o los de más peso son los metaanálisis, ¿no? Que son tipos de estudios que juntan muchos estudios pequeños, pero de mucho peso y los analizan en conjunto. Eso es como ver el big picture, ¿no? El panorama completo y no nos basamos en un solo estudio de que, ay, sí, mira, este estudio nos dice que, no sé, que el omega disminuye la inflamación. No, o sea, todos los estudios y y de preferencia de buena calidad disponibles. Entonces, cuando hay un metaanálisis sólido y las conclusiones son confiables y se evalúan pues, los resultados consistentes entre los estudios, los mecanismos biológicos que realmente tengan un efecto fisiológico en las personas, cómo actúa, en qué vía metabólica participa, qué receptores activa, qué enzimas modula, porque pues si no se entiende qué es lo que hace el suplemento, es más difícil confiar en que realmente funcione. ¿Sí? También qué dosis se necesita de ese suplemento para realmente tener el efecto beneficioso. Este, por ejemplo, podemos decir, ay, sí, la vitamina D, suplementar vitamina D es buena para elevar los niveles de 25 hidroxivitamina D, ¿no? Pero ¿cuánta? No es lo mismo suplementar 400 unidades internacionales a suplementar 2000, ¿no? O colágeno, que el colágeno súper de moda, que, ay, las gomitas de colágeno que tienen, no sé, 4 gramos de colágeno. Y yo, es que realmente los estudios demuestran que la dosis beneficios de colágeno son mínimo 10 gramos de colágeno por toma, ¿no? Entonces hay que ver pues qué dosis, ¿no? Ujú. Entonces no solo es el ingrediente, es la dosis, es la presentación, la forma química y pues el tiempo de uso. Y todo esto se ve pues con los estudios y pues de preferencia revisando pues estos metaanálisis. Si tú tuvieras que armar un top 5 de los que para ti tienen más respaldo científico, de lo que has revisado y ves que tienen más respaldo científico, ¿cuáles incluirías ahí? ¿Cuáles serían tus 5? Híjole, yo creo que los que tomo. El primero sería el omega 3, ¿sí? Este sería mi top que tiene una evidencia científica muy robusta. En cuanto a los beneficios con mayor evidencia, con mejor evidencia sería en cuanto a la disminución de triglicéridos, especialmente en dosis altas. Realmente para bajar triglicéridos no sirven las dosis pequeñas. La evidencia nos demuestra que hay que tomar de 2 a 4 gramos diarios de EPA y DHA para lograr una reducción significativa. Y bueno, también ver que si la cápsula dice que son 1000 miligramos de aceite de pescado, pero solo trae 300 miligramos entre EPA y DHA, habría que alcanzar pues la dosis efectiva, ¿no? Que pues también el omega disminuye el riesgo cardiovascular en cierto grupo de alto riesgo, que tiene su efecto antiinflamatorio, desarrollo neurológico y visión en mujeres embarazadas y en lactancia, que tiene su beneficio moderado en síntomas depresivos, pero por ejemplo, en este beneficio, la evidencia tiene algunos estudios un poquito con evidencia moderada, no tan alta, ¿no? Entonces, como les digo, realmente la evidencia luego nos demuestra un grado más alto en ciertos beneficios y un grado más moderado en otros beneficios, ¿no? No es solo el suplemento, sino es en qué beneficios nos está mostrando esta evidencia, Incluso a ¿sí? veces ahí también es la proporción que hay, ¿no? Porque me imagino que va más el tema del DHA en Ajá, cuestiones más bien del sistema nervioso, neurológico.
Ajá, neurológico, ahí tendría que ser más DHA y a lo mejor no tanto EPA. Y si estamos hablando más de ajá, el EPA es modulación de más inflamación, antiinflamatorio. exacto. Entonces Ujú. también ahí la dosis y la concentración entre uno y otro, la proporción también va a variar y se tiene que personalizar. Y ahorita que tomas esto de la porción, a mí me parece importantísimo porque llega mucha gente de repente, yo lo veo, ¿no? Voy al Costco a surtir cositas de mi despensa los domingos y la verdad es que a veces hago un poco de berrinche y digo, ¿le digo o no le digo cuando veo a la gente llenando su cochecito de frascos de omega 3 que son un empaque, un envase transparente, con concentraciones bien chiquititas, que dices, ¿cuántas cápsulas se va a tener que tomar para que logre tener un efecto Ujú. positivo? Creo que eso es básico. Por favor, ayúdame a guiarlos porque seguido llegan con ese tipo de frascos y de malas concentraciones. Exacto. En específico del omega, a mí me ha tocado ver omegas con colorantes, ¿no? Que uno dice, oye, estamos buscando el omega por su efecto antiinflamatorio y luego colorantes con efectos proinflamatorios. O sea, hay que ver, realmente hay que ser congruentes, pero es esa falta de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en salud general, una dosis de 500.000 miligramos de omega por día, ¿no? Cuando ya estamos buscando una dosis terapéutica para disminuir niveles de triglicéridos, sí ya serían los 2 a 4 gramos de omega 3 cubiertos con EPA y DHA. Ujú. Ya aquí estamos entrando ya en un terreno más farmacológico. Ujú. En embarazo y lactancia, más de 200 a 300 miligramos de DHA al día. Ujú. Y hay que buscar, sobre todo en el omega 3 que traiga un antioxidante. Por ejemplo, una vitamina E para evitar la oxidación del omega, ¿no? Y también es esta parte de, oye, no hay que autosuplementarnos, porque si estamos tomando, sobre todo con el omega, por ejemplo, en específico, algún anticoagulante, algún antiagregante plaquetario, pues puede haber algún riesgo de sangrado a altas dosis, ¿no? Volvemos, este tipo de información no hay que tomarla como una recomendación personalizada, ¿no? Que dicen, ay, sí, yo tengo triglicéridos altos, pero si también estoy tomando, no sé, algún antiagregante plaquetario como aspirina Protect, hay que consultarlo con el médico, consultarlo con la nutrióloga, siempre ir de la mano, porque pues bueno, hay que, pues cuidar las dosis, ¿no? No simplemente decir, ay, sí, 4 gramos de omega ahora y estoy Ujú. con mi aspirina, pues hay que tener en cuenta esto. Claro. Y en relación a la calidad y a la pureza, ¿qué opinas? Ujú. Porque creo que en cuestión de este suplemento vale la pena hablar del tema de la pureza. Ahorita que hablabas Sí. de oye, la congruencia, ¿no? Entra ahí el colorante, pues va a perder la congruencia a lo que estás buscando, ¿no? En tema antiinflamatorio. Pasa algo muy parecido también con el grado de pureza. Sí, hay que buscar algún grado, alguna certificación como la IFOS para que evitar que tenga metales pesados, sobre todo el omega. Esta parte de acompañado con algún antioxidante. Y pues sí, la dosis común sería de 1 a 3 gramos al día entre EPA y DHA, sobre todo cuando estamos buscando un efecto antiinflamatorio, más EPA. Y en niños, por ejemplo, más DHA por en esta parte del desarrollo neurológico y buscar concentraciones arriba de 700 miligramos de EPA, sobre todo cuando estamos Ok. buscando en suplementar en adultos. Ahorita decías algo muy interesante con el tema de la presencia de un antioxidante para proteger al omega 3, porque hay Ujú. que tomar en cuenta que puede ser muy vulnerable a cambios de temperatura, al tema de la luz, por eso es importante un frasco oscuro, por eso es importante cerrarlo bien, por eso es importante el lugar en el que lo guardas. Entonces, este tipo de factores son cosas que hay que cuidar, no nada más buscar uno de buena calidad, sino también tú como consumidor tener el cuidado del almacenamiento del producto. Y en el Ujú. tema de la vitamina E, que casi todos, bueno, la mayoría que hablamos de que traen una buena formulación, traen justo la vitamina E. Y muchas personas dicen, bueno, ya estoy tomando la vitamina E porque viene en el omega 3, pero Ujú. realmente tiene una función de proteger al omega 3. No es tanto que Claro. tú estés logrando cubrir el requerimiento de vitamina E. Entonces, en muchas ocasiones puede ser que necesites un poquito más porque viene más bien como a donarse como un antioxidante en el omega 3. ¿Estoy bien? ¿O tú qué opinas Sí. ahí con el tema de la No, vitamina E? sí.
tendríamos que suplementar por aparte en caso de que estemos buscando suplementarla, porque si realmente, como dices, o sea, es el complemento del omega para evitar la oxidación y sí hay que buscarlo por aparte, definitivamente. Ujú. Oye, dentro de de tu cóctel de suplementos, ¿cuál está ahí? ¿Cuál es el ¿Cuál segundo? sigue? ¿Cuál sigue? Yo, bueno, en lo personal y bueno, otro suplemento con mucha evidencia científica con un grado de alto a moderado sería la vitamina D. Este hay que suplementarlo también en ciertos casos, no es de que, ay, solo porque tiene un grado alto de evidencia hay que tomarlo. Sí, la vitamina D es de los suplementos más estudiados en medicina y en nutrición funcional, pero la evidencia no es uniforme en todos los beneficios. ¿Por qué? Porque, bueno, sí tiene un grado de evidencia alto en salud ósea, en prevención de raquitismo y osteomalacia, es un coadyuvante muy importante en tratamiento de osteoporosis por la mejora en la absorción de calcio, disminuye el riesgo de caídas en adultos mayores, mejora la contracción muscular, pero a partir del COVID se empezó a estudiar muchísimo la vitamina D, tú sabes, ¿no? Por este tema de la modulación del sistema inmune. Y ahorita, pues sí tiene una evidencia moderada alta. Disminuye también ciertas citocinas proinflamatorias, este, pero tiene una evidencia baja o inconsistente un poquito en, que me ha tocado escuchar, en prevención de cáncer, en prevención de enfermedades cardiovasculares o en beneficios de la depresión. Esto se ha visto más en personas que sí tienen una deficiencia o una insuficiencia de vitamina D, ¿no? Porque luego sí, de que, ay, sí, la vitamina de la felicidad o yo estoy triste, me suplemento con vitamina D, pero si no hay una deficiencia, realmente no notas un cambio. Entonces, sí, la evidencia nos demuestra que necesitamos confirmar que hay una insuficiencia o una deficiencia de vitamina D para tener un cambio, ¿no? Hay mucha evidencia en el aumento de masa muscular. Uno no solo se enfoca en, ay, sí, que proteína, Ujú. creatina, suero de leche y así, pero sí, ahorita ya se está estudiando mucho la vitamina D en el desarrollo de masa ¿Y esta es muscular. sólida? Ahí sí habla de que es alta la evidencia, porque esta sí yo no la conocía, ¿eh? Es Ok. emergente apenas, ajá. Ujú. Entonces, pero sí, 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 ya se está estudiando bastante. Digo, Y es que se ha ido como reconociendo mucho su papel en el tema de hormonal. Entonces, me imagino que sí, por ahí es que ha ido saliendo justamente esta parte de ahora considerarlo como beneficio en la parte metabólica, principalmente en el tejido muscular. Está interesante, voy a echarme un clavado nuevamente a la vitamina D. Y qué sí, importante que dices en la lista de las beneficios más conocidos, pero de repente se hacen unas listotas de beneficios de la vitamina D, pero no todos tienen el mismo grado de evidencia, ¿no? Por eso era tan ujú, popular y hay muchos estudios porque desde hace muchos años se relacionaba y se evidenciaba que tenía esta relación con el tema de la salud ósea. Son ajá, más nuevos los que hemos estado viendo con el sistema inmunológico, por ejemplo. Estos se dieron mucho con la pandemia, como bien lo decías. Y con ajá, el tema de la depresión, me encantó que lo mencionaras porque la mayoría de los estudios, al menos que yo he visto, es que se ha encontrado que las personas que tienen depresión tienden a tener niveles más bajos de vitamina D. Pero ujú, esto no ujú, quiere decir y no se traduce con que la deficiencia de vitamina D es la causa de la depresión. Entonces, no es ujú, una prevención, ¿sí? ujú. Hay una posible, hay una asociación posible, pero todavía Exacto. no se ha identificado como tal. Entonces, sí, si tienes a lo mejor un diagnóstico de depresión, valdría la pena revisar tus niveles de vitamina D. Y yo creo que Ujú. todos necesitaríamos revisar Todos, nuestras sí, sí, sí. 25 hidroxivitamina D, como ahorita lo dijiste. Exacto, sí, porque la vitamina, además que una vitamina, como se dice, es una prohormona, ¿no? Ujú. Y regula expresión de más de 1000 genes. O sea, realmente trabaja a nivel realmente todo, ¿no? Metabólico, hormonal. Entonces, sí, realmente necesitamos estar bien al pendiente de nuestros niveles. Y sobre todo si trabajamos, que creo que ahorita la mayoría en interiores, si vivimos en la ciudad, si usamos protector solar, que ahorita pues todo el mundo nos estamos protegiendo del sol. También en personas con sobrepeso o obesidad, pues ya que sabemos que esta vitamina se almacena en tejido adiposo
y pues en obesidad sí necesitamos suplementar un poquito más en caso de tener esta insuficiencia, pues porque una misma dosis produce un menor aumento en niveles séricos, o sea, realmente no aumenta con una dosis estándar para una persona que tiene un peso, un normopeso, ¿no? Entonces sí hay que estar revisando estos niveles. Y hace rato que estábamos dando la introducción, mencionabas de la diferencia de entre suplementos de 400 unidades internacionales, de 2.000 Ujú. unidades internacionales, de 5.000 unidades internacionales, 4.000, 10.000, Sí, 50.000, 100.000, porque hay hay, muchos el tipos. rango es muchísimo. Ajá. Ujú, sí, creo que valdría Eh, la pena que hablemos de por qué tanta diferencia, porque si bien es cierto que las 400 unidades internacionales son la ingesta diaria recomendada todavía, no quiere ujú. decir que todos van a necesitar 400 unidades internacionales. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, para personas en mantenimiento con niveles adecuados, que serían de 30 a 50 nanogramos sobre mililitro de 25 hidroxi, vitamina D sería de 800 a 2.000 unidades internacionales al día, ¿no? Ujú, Suplementados. Cuando ya hay una deficiencia documentada ya en valores séricos, serían de 2.000 a 4.000 unidades internacionales de forma temporal. ¿Sí? O sea, no es una vitamina que se suplementa de por vida. O se pueden dar esquemas semanales de 50.000 unidades internacionales según las guías y bajo supervisión, ujú. estando pues tomándose los exámenes constantemente. Hay megadosis, como lo mencionas, de 300.000 hasta 600.000 unidades internacionales, pero híjole, estos sí hay asociación de mayor riesgo de caídas, de fracturas, o sea, por riesgo de hipercalcemia, ¿sí? Entonces, definitivamente hipervitaminosis de vitamina D, ya serían casos, pues ya de una deficiencia muy, muy marcada y yo no recomendaría dosis de arriba de 10.000 unidades internacionales por largos periodos, por este riesgo de hipervitaminosis, porque es una vitamina liposoluble que se almacena en el cuerpo, no se desecha por orina y sí hay un mayor riesgo de toxicidad. Claro, que hay que reconocer que hay condiciones de salud que pueden hacer más propensas a que las personas tengan un estado frecuente de deficiencia. Y es ahí donde a lo mejor se pueden utilizar por más tiempo. Por ejemplo, yo ahí voy a meter un poquito del área en la que yo me he enfocado muchos estos años, que es el tema de la autoinmunidad. Realmente Ujú. los pacientes con temas de autoinmunidad, por su mismo proceso inflamatorio, es muy común que tengan que estarlo tomando por periodos largos y casi siempre en dosis altas, pero Ujú. básico es el monitoreo, o sea, la revisión cada 3 meses, a lo mucho si ya tenemos como mucha data sobre su historial clínico y vemos que no se sube tanto, pues a lo mejor cada 6 meses, pero sí hay que estarla monitoreando. Es muy importante, pero hay que monitorearla. ¿Y cuál es tu tercero? ¿Cuál está ahí dentro de tu cóctel? Mi tercero y yo creo que mi favorito es la creatina. Ok. La creatina, pues ahorita es, yo creo que el suplemento más estudiado en el mundo actualmente. Tiene miles de estudios y decenas de metaanálisis. Es probablemente el suplemento con mejor evidencia en la nutrición deportiva y ahorita también ya se está estudiando a nivel cerebral. Pues es un compuesto natural que se forma de tres aminoácidos, ¿no? Arginina, glicina y metionina, que es producido por nuestro hígado, riñones y páncreas. Tiene un grado de evidencia altísimo, de alto a moderado. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda, como les digo, en la parte sí deportiva, en la parte de composición corporal, pero ya se ha visto mucho en la parte de la protección neurológica. En la parte deportiva, tiene un grado alto moderado en aumento de fuerza y potencia muscular, en incremento de la masa muscular, en la mejora del rendimiento en esfuerzos de alta intensidad, de entrenamientos de intervalos de alta intensidad, de sprints, saltos, crossfit, fútbol, básquetbol, mejora la recuperación muscular, aumenta la fuerza, la potencia, disminuye la fatiga, ¿sí? Entonces las personas que, aunque apenas estén empezando a entrenar, porque luego ese es el tema, ¿no? De que no fui a entrenar, al día siguiente no fui porque me dolía todo, o sea, ayuda a la recuperación muscular, para que al día siguiente no se sientan tan mal. Aumenta la hidratación intracelular, lo que propicia un ambiente más anabólico. Y pues también se ha visto beneficios en personas mayores, mejorando la fuerza y la prevención de la sarcopenia, que bueno, pues ese es un tema
también importante. Y bueno, tiene una evidencia moderada, pero muy prometedora en la función cognitiva, ¿no? En la mejora en el razonamiento, en la neuroprotección, y pues en toda esta área, pues en disminución en la depresión leve, protección en el envejecimiento cerebral, aumento en la energía cerebral. O sea, la creatina forma parte del sistema fosfageno, que es el sistema de energía más rápido que tiene el cuerpo, y pues aquí nos ayuda también en esta parte en las neuronas, ¿no? O sea, en esta parte de la energía rápida a nivel cerebral. Disminuye también la fatiga en tareas cognitivas demandantes y mejora la memoria en personas con privación del sueño. Entonces, por ejemplo, doctores, ¿no? Que se ponen a hacer guardias, que necesitan estar súper con claridad mental para pues su trabajo justamente, se ha visto que mejora esta parte disminuye la fatiga mental y aumenta la memoria y la agilidad mental en personas con privación del sueño. Sí, Este, pareciera hay una joyita y como que hay gente que dice, ay, ¿de verdad tanto? le Sí, tiene, tiene sí, mucha evidencia. Está muy interesante. Es uno de los suplementos muy interesantes. sí, y le tienen miedo, ¿no? También así de que, ay, no, me va a dañar el riñón, me va a dejar calvo. Hay muchos mitos, ¿no? De que me va a caer, se me va a caer el cabello, me va a dar... Y no, o sea, ya la evidencia también se relaciona con, oye, no daña el riñón. Si no hay una condición renal preexistente, no hay ningún riesgo renal. De hecho, hay estudios que ya tienen 5 años corriendo de ningún riesgo a la salud. Se puede tomar sin ningún tipo de descanso. De hecho, hasta hay indicación de dosis de carga, ¿no? De dar 20 gramos para dosis de carga, que realmente ya también actualmente se ha visto que no se necesita, pues esa dosis como tal de carga de la creatina, que son, te digo, se dan 20 gramos, 4 dosis de 5 gramos durante 5 a 7 días y luego ya el mantenimiento de los 3 a 5 gramos. Y de hecho, por ejemplo, para este tema de la protección neurológica se dan 15 gramos de creatina. Ujú. Este, mm, y sin problema se puede tomar todo el año sin descanso. De hecho, es lo Eh, ideal porque trabaja por saturación. O sea, sí es algo que exacto, tienes que estar tomando, porque también yo uno de los errores que veo mucho con la creatina es que dicen, hoy no fui al ejercicio, hoy no me no la me la tomo. tomo. Ajá, Así no hace el mismo efecto. Es algo que tienes que tomar con frecuencia, todos los días, de exacto. hecho. Todos los días yo les digo a mis pacientes, hay veces que yo ya estoy ya acostada en mi cama y yo, "Ah, no me tomo la creatina". Y voy y me la tomo. O sea, realmente porque sí, funciona por acumulación en el Ujú. cuerpo y otro de los mitos es que me voy a retener líquido, ¿sí? O Ujú. sea, me voy a hinchar, ¿no? Y les digo, no, ese aumento de peso, porque sí hay un aumento de peso, es por agua intracelular, que no es grasa y es beneficioso para el rendimiento y pues produce este estado anabólico, ¿no? Entonces realmente es muy beneficioso. Sí tiene sus contras o pues con precaución por las molestias gastrointestinales que algunas personas pueden llegar a tener, como náuseas si se toma con el estómago vacío o si se toman dosis muy altas. O también es importante pues tener una buena hidratación porque la creatina aumenta la demanda hídrica, entonces sí es bien importante educar al paciente sobre cubrir sus requerimientos de agua, pero realmente es un suplemento muy inocuo, muy estudiado. ¿Y hay calidades? Ahí hay calidades porque hay un montón en el mercado y hay una diferencia de precios a veces abismal entre uno y otro. Sí, de hecho, lo ideal es buscar monohidrato de creatina, que de hecho es la más barata porque sí hay diferentes, pero monohidrato de creatina, hay varias patentes. De las patentes más estudiadas a nivel mundial es una que se llama CreaPure, es alemana. Y sí, como dices, hay varios precios, pero como todo, ¿no? Hay unas que son chinas, hay otras que, por ejemplo, esta que es alemana es de las que más evidencia científica tiene, muchos estudios corriendo que sí, bueno, serán patrocinados por el mismo laboratorio, pero realmente es de las mejores, de alta pureza, alta eficiencia, entonces realmente es la que yo recomiendo también. Vale la pena que lo busquen Ujú, con ese sellito. Vale con la ese pena. sello. Ujú, Ajá. sí. ¿Y cuál otro tomas? ¿Cuál está ahí en el 5? Sí, son En el 5 top también. 5. Ajá. Sí, yo tengo el top 5, pero agregué uno más por ahí, pero el otro sería el magnesio.
El Ok. magnesio también tiene alta evidencia de alta moderada, pero también depende mucho de la forma química, la indicación y el estado nutricional del paciente. O sea, por ejemplo, el óxido y el citrato tiene alta evidencia en cuanto al estreñimiento, ¿sí? Este, en migraña es más bien el glicinato de magnesio. Hay varios estudios que demuestran su eficacia de 400 a 600 miligramos al día, pero el bisglicinato de magnesio en migraña. En estreñimiento, el citrato o el óxido, pero sobre todo el citrato que tiene mayor biodisponibilidad, ¿no? La evidencia es moderada, ya no tan alta, en ansiedad, y en resistencia a la insulina y en disminución de la presión arterial, ¿sí? Entonces, y en cuando el paciente tiene una hipertensión leve, o sea, ya si hay una hipertensión ya más moderada, más alta, no tiene tanto impacto. O por ejemplo, en relajación muscular sigue siendo una evidencia moderada alta, como cofactor en los canales de calcio para reducir la excitabilidad neuromuscular. Y como te menciono, en migraña sí se ha visto un muy buen nivel de evidencia. En el sueño también, al aumentar el GABA, que es el inhibidor neurotransmisor, perdón, el neurotransmisor inhibitorio, al controlar la velocidad en la que la información viaja en el sistema nervioso, mejora la calidad del sueño y aquí tiene que ser el disglicinato de magnesio. Este, mm, ¿Qué más? Y como les digo, el magnesio pues no es milagroso, sino que funciona cuando también se corrige una insuficiencia o una deficiencia. Y pues aquí también la forma química importa más que la dosis. Ujú. Y a veces también preguntarnos por qué esa deficiencia o por qué estás teniendo esa insuficiencia. Porque si bien puede ser que a lo mejor incluso el mal manejo emocional, el tema de no consumir alimentos diversos que tienen el magnesio, sí, Ujú, tiene que ver mucho con el estilo de vida. Yo algo que sí veo es que también tiene mucho con el estilo de vida. Y mucho de lo que también dice la evidencia es que también es la producción, la forma de producción del alimento lo que está haciendo que tengamos menos presencia de magnesio en nuestra dieta. Por eso pues pareciera que hay muchas personas con deficiencia de magnesio, ¿no? Ahorita que así hablabas es. del GABA, pues, si hay demasiado sobreestímulo, pues definitivamente lo vas a tener que necesitar más, ¿no? Para ayudar a producir GABA, para poder estar menos sobreestimulado. Y ya que mencionas lo Exacto. del Ujú, estreñimiento, creo que también es bien importante profundizar porque si bien vamos a tener justo en esta temporada un episodio donde vamos a hablar de estreñimiento, no todos los estreñimientos son iguales. O sea, una de las funciones que tiene el óxido de magnesio, el citrato de magnesio, es porque mejora la motilidad intestinal, aumenta el agua, pero hay personas que esa ujú, no es la causa de su estreñimiento. Entonces, tampoco así todos es. los estreñimientos se corrigen con el magnesio. Entonces, Ujú, están esos grados de evidencia, pero la importancia de un profesional que te lo indique, que lo personalice, que identifique si realmente es lo que te está faltando es básico. Por eso repito algo que mencionaste y que estoy totalmente de acuerdo. Esto es divulgación, esto no es una recomendación. Entonces, estamos hablando para que identifiquen, no vayan y compren cosas que no tienen que comprar, pero por favor acérquense con un profesional, que eso es básico. Así es, sí, 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 porque en la parte del estreñimiento, pues sí, aumenta la cantidad de agua en el intestino grueso, lo que ablanda las heces y pues eso ayuda a pasar más fácilmente, pero como dices, o sea, hay muchas otras causas del estreñimiento y Ujú. luego nos van a decir, ¿no? Ay, me dijeron que el magnesio y no es cierto. Entonces, no, Que no le sí, funcione. ¿Y cuál es mejor el otro? espérense al otro episodio. El otro sería la proteína de suero de leche o la whey protein, que tiene beneficios con evidencia súper sólida también. Nos ayuda a la síntesis de proteína muscular en combinación con el entrenamiento de fuerza, porque esa es otra, ¿no? Se quieren cenar sus batidos de proteína de suero de leche, sustituir todas sus proteínas con batido de suero de leche, pero sin hacer ejercicio. Entonces les digo, no, siempre tiene que haber una ruptura de esas fibras musculares para un aumento de la masa muscular. Y bueno, esta proteína de suero de leche nos ayuda o se ha visto beneficio en la prevención de la sarcopenia también en adultos mayores con el acompañamiento del entrenamiento, aunque sea un poquito de fuerza y resistencia. También nos ayuda a cubrir los requerimientos de proteína en deportistas y en dietas muy restrictivas.
cuando estamos buscando una pérdida de grasa, una recomposición corporal, pues también nos ayuda en esta parte de llegar a los requerimientos 1.2, 1.6 gramos por kilo de peso al día. En personas activas o deportistas que ya a veces nos vamos hasta 2 gramos por kilo de peso al día, híjole, es una excelente alternativa para alcanzar esos requerimientos sin llegar a tanta saciedad, ¿no? Entonces, pues es una buena opción. Y sobre todo, pues alcanzando las dosis de leucina, que es un aminoácido esencial, que es el más importante para estimular directamente la síntesis de la síntesis muscular. Entonces, que en un scoop de proteína se alcanzan 2.2 a 2.5 gramos de leucina. Es Iba un mi tema. pregunta, ¿por qué escoges la de suero de leche? A ver, porque seguro muchos te van a decir, ¿y por qué la de suero de leche y por qué no hablar de la vegetal? Sí, en la proteína vegetal es muy difícil llegar al umbral de leucina. O sea, aquí el tema es el aminoácido leucina, ¿sí? Para activar esa síntesis de proteína muscular de manera óptima. ¿Sí? La leucina es la señal que le dice al músculo que hay suficientes aminoácidos disponibles para empezar a construir masa muscular. ¿Sí? Entonces, las proteínas veganas muchas veces, pues, tratan de alcanzar o cumplir todos estos aminoácidos, pues combinando arroz, chícharo, o sea, diferentes fuentes vegetales para tener un aminograma, pues, ideal. Ujú. Pero muchas veces no se alcanzan estas dosis de leucina. Ajá. Este, y con la proteína de suero de leche, o sea, alcanzas el umbral fácil con hasta 20 gramos de proteína. Ujú. Ok, sobre todo en el tema de ganancia de masa muscular. Sí, Ahí es en el como tema la de ganancia principal muscular. diferencia. Ok. Sí. Que luego me dicen, es que soy intolerante a la lactosa y por eso me voy por una vegana. Y les digo, si es una hidrolizada o es una aislada, la cantidad de lactosa es mínima. Ujú, por su proceso. Ya las concentradas, híjole, ahí sí mejor ni las toques, porque realmente pues sí te van a causar un malestar terrible. Pero siendo aislada o siendo hidrolizada, no deberías de tener ningún problema con pues el malestar por la intolerancia a la lactosa. Oye, yo hoy tengo una duda y voy a aprovechar el episodio Ajá. para que me ayudes a responderla, porque sobre todo en las proteínas vegetales, cada vez veo más que tienen como añadidos los becas, así vienen, ¿no? Entonces, y Ujú, sí. las cuentan dentro de las proteínas totales que reportan tener. ¿Esto qué tan disponible lo hace? ¿Qué tanto es lo adecuado que lo estén como reportando dentro de los 23 gramos, dentro de los 25 gramos, o no es lo correcto? ¿Tú qué piensas de? Pues es que es el tema del aminospiking, ¿no? O sea, realmente es para elevar la cantidad de nitrógeno de la proteína, añadiendo glutamina, añadiendo creatina, o sea, añadiendo ciertos aminoácidos, como te digo, la glutamina, que Ujú, elevan la cantidad de nitrógeno y con este nitrógeno puedes calcular cuánta cantidad de proteína tienes por scoop. Ujú. ujú. Que es la forma Y en la que pues, se saca a nivel laboratorial, por eso es como lo exacto. modifican. Ujú, Exacto. Entonces, realmente, cuando una proteína te dice con creatina, con glutamina, pues ahí ellos mismos te están diciendo, sí, tenemos aminospiking para promocionar que tienen más gramos de proteína por scoop o alcanzar estos gramos de proteína por scoop. Es que Ujú, yo creo que ahí está el tema, o sea, ahí es como lo que hace difícil la interpretación de repente para las personas. No te estás comiendo 25 gramos de proteína, o sea, probablemente estás llegando a 18 y te están ajá, reportando 25 y si tú vas a estar haciendo, tú como nutriólogo o tú como alguien que está haciendo un conteo a lo mejor de sus macros, no, ujú. no puedes contar los 25 gramos que te reporta la etiqueta. O sea, a lo mejor no es que sea mala, pero no es esa cantidad. O sea, tenlo presente que no es esa cantidad. Creo que eso es algo bien importante que la gente sepa, porque cada vez vemos más proteínas vegetales que reportan tener dosis muy altas de proteína, pero, Así es, pero por los oh, becas agregados, ¿no? Por ajá, la creatina. Sí, y ujú, luego, o sea, si tú tomas tu scoop de proteína sin aminospiking y le pones creatina, está perfecto, ¿sí? ujú. No pasa nada. Oye, me decías que no era un top 5, que tú tenías uno más. Uno ¿Cuál le más. pones ahí? ¿Cuál es uno que dices, esta tiene que estar en esta zona de que sí, Si sí me mandan a funciona? una isla desierta, yo me voy con este. Ok, Sería la coenzima Q10. ok, Ujú. ok. La coenzima Q10, híjole, es mi favorito y sobre todo personalmente porque yo sufro de migrañas.
Y en migrañas hay mucha evidencia, tiene un nivel moderado alto en la disminución de la frecuencia y la intensidad de las migrañas. Pero bueno, la coenzima Q10 es un antioxidante con actividad mitocondrial. ¿Qué es esto? Pues realmente es un cofactor clave en la cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial para la producción de ATP, que es la principal moneda energética del cuerpo. Es un antioxidante. Y bueno, sus beneficios con mejor respaldo es en insuficiencia cardíaca. Varios estudios muestran que tiene mejoras en síntomas y reducción de eventos en combinación con tratamientos estándar para la insuficiencia cardíaca. También, esto es bien importante, que lo veo mucho en consulta. Cuando un paciente está tratado con estatinas para disminución de colesterol, Colesterol. triglicéridos, sobre todo colesterol, nunca los doctores les recomiendan o les indican coenzima Q10. ¿Y qué pasa con las estatinas? Estas estatinas reducen los niveles endógenos o nuestra producción de coenzima Q10. Entonces, todos los pacientes vienen de que no, empecé con el medicamento para disminuir el colesterol y me siento súper cansado. O sea, no. Y les digo, es que, ¿qué es lo que pasa? Tu producción de coenzima Q10 se bloquea, ¿sí? Por este medicamento. Entonces, necesitamos suplementar sí o sí coenzima Q10. Ujú. Ujú, ujú. Fíjate que Entonces, a mí se me hace algo bien importante que hayas mencionado. Recuerdo haberlo mencionado por ahí en alguna de las primeras temporadas, pero creo que ujú, pocas personas lo practican. O sea, veo muy pocas personas en lo profesional que lo practiquen, médicos y nutriólogos. Y hay una fuerte evidencia sobre esto. O sea, si entiendes la funcionalidad del medicamento, vas a entender por qué tienes que estar suplementando la coenzima Q10. Y algo que considerarías como la mayoría de las personas que están tomando las estatinas lo están haciendo para buscar reducir los eventos o posibles eventos cerebrovasculares. Y la ujú, deficiencia de coenzima Q10 aumentaría esta este posibilidad de evento. eventos. Ujú. Entonces es básico que vayan de la mano. Exacto, sí. Entonces, bueno, esa es una. Y la otra, te digo, en lo personal, pues las migrañas. O sea, hay muchísimos metaanálisis de lo que hablábamos en un principio, ¿no? Que ¿Mm? los metaanálisis son lo más top en la parte de la investigación, que disminuyen frecuencia, disminuyen severidad y la duración. O sea, prolongan las crisis de migraña, disminuyen lo fuerte y el tiempo que te duran. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Y lo más importante es también su forma química, ¿sí? Porque hay dos formas químicas. La reducida, que es el ubiquinol, Ujú. que tiene mayor biodisponibilidad, y la oxidada, que es la ubiquinona, que anteriormente es la que más se vendía, ¿no? Buscabas coenzima Q10, ubiquinona. Y no, realmente la más efectiva, la más biodisponible es el ubiquinol, que es la forma Ok. reducida de coenzima Q10. Yo te voy a agradecer que Y me pases algunos de esos metaanálisis, porque fíjate que o sea, yo tengo muy asociado a la prevención de temas de cerebrovasculares, pero el tema de la Ujú. migraña me lo mencionó hace un par de meses una paciente que justo padecía migraña. Dije, pues sí puede haber, pero necesito darme un clavado, ¿eh? La verdad es que los profesionales de la salud seguimos aprendiendo y aprendemos todos los días y aprendemos de nuestros pacientes y aprendemos de nuestros colegas. Entonces, me parece súper importante, más también siendo una migrañosa que reconoce todo lo que acabas de decir como algo que también le pasa. Necesito aprender un poquito más de la coenzima Q10 Sí. para este efecto. Tenemos entonces los que sí están en una buena zona, los que sí funcionan, los que tienen evidencia científica. Ujú, Seguro hay más, hay muchos más, pero ujú. queríamos como simplificar y ponernos a aquellos que sabemos que tienen mucha. Hablemos de los que están en esa zona gris. Ok, el primero sería el ácido hialurónico oral, o Ok, sea, el tomado, ¿sí? ok. Tiene un grado de evidencia moderado, o sea, no alto, pero Ujú, sí moderado, tampoco bajo. ujú. Entonces, ¿cuáles son los beneficios respaldados? Es que sí mejora la hidratación de la piel, mejora la elasticidad, la aspereza, las líneas finas de expresión, sobre todo pues en el tema
¿cómo se llama? Estético, ¿no? Ok. Y que los resultados se ven a partir de las 4 a las 8 semanas, porque luego también pasa, ¿no? De que, ay, me tomé un mes de ácido hialurónico, no vi ningún cambio, lo dejé. Ujú. Entonces, pues bueno, el ácido hialurónico sí llega a la piel, se absorbe como fragmentos pequeños porque estimula a los fibroblastos y aumenta la síntesis de ácido hialurónico endógeno. Entonces, aquí se tiene que buscar un ácido hialurónico de bajo peso molecular y se da una dosis de 120 a 240 miligramos al día. Ok. Que ahora lo ¿Mm? que yo he estado viendo es que lo empiezan a combinar mucho como en proteínas, por ejemplo, o ya con otro tipo de suplementos. Bueno, pues si trae ya esta dosis, a lo mejor ya te estás ahorrando y estás haciendo un combo y puede valer un poquito la pena desde ese lado. ¿Qué otro pones ahí? Así es. Pongo la glutamina, pero Ujú, tiene como evidencia dividida. Por ujú, ejemplo, muchos deportistas la usan, pero la realidad es que es poco útil en deportistas porque se utiliza de que en ganancia de masa muscular no hay evidencia en la ganancia de masa muscular, pero sí hay evidencia en intestino permeable. ¿Sí? ujú, En esta parte de la salud gastrointestinal sí hay evidencia moderada, pero es limitada, pero muy consistente. ujú. ¿Sí? ¿En qué nos ayuda? En esta reparación epitelial del intestino, disminuyendo la permeabilidad intestinal y aumentando la función inmune del enterocito. Pero no sirve para ganar masa muscular, no mejora el rendimiento deportivo, no disminuye el porcentaje de grasa, porque sí, luego se usaba mucho en este ámbito deportivo. Entonces, no, más bien es en esta parte De hecho, era donde era de muy la permeabilidad. popular. Era muy Muchísimo. popular en esa Empezó parte. en el área deportiva y Ujú. no, ya más bien es en el área de la reparación epitelial del intestino. ¿Qué otro agregarías Ujú. ahí? Agregaríamos el NAC o el Ujú. glutatión, estos Ok. dos. El NAC tiene evidencia, el N-acetilcisteína tiene evidencia fuerte como precursor del glutatión, que el glutatión es un antioxidante endógeno que se encuentra en casi todas nuestras células del cuerpo, con función antioxidante, y bueno, y el glutatión oral, perdón, tiene una biodisponibilidad más baja que el NAC, y bueno, el NAC tiene un grado de evidencia más alto pero limitado, ¿sí? O sea, sí produce glutatión interno, actúa como mucolítico, sobre todo en esta función Ujú, inmune, reduce la inflamación y es un antioxidante fuerte. Y tiene beneficios con evidencia alta en síndrome metabólico, en síndrome de ovario poliquístico, ujú. por una modesta mejoría en el ambiente hormonal, en salud pulmonar, por esta parte mucolítica que te mencionaba, y bueno, y el glutatión oral en esta parte tiene un grado de evidencia bajo a moderado, porque pues tiene una biodisponibilidad un poco más baja y pues se enfoca más en disminuir el estrés oxidativo y pues se habla mucho sobre aumento de la energía, ¿no? Pero la evidencia es todavía muy poca. Ok. Fíjate que con el tema del NAC, ahorita que mencionas de favorecer el entorno hormonal, sobre todo con síndrome de ovario poliquístico por los niveles altos de testosterona, ahí sí hay una evidencia que llama la atención, o sea que sí es bastante, ya la vemos incluso como más presente con algunas combinaciones como mioinositol con daichiro con presencia de NAC. En las farmacias, a partir de COVID y de que se hizo muy fuerte el COVID, se empezó a encontrar con mucha facilidad la acetilcisteína como un mucolítico y Ujú, tiene muy buena efectividad. Entonces, en ese sentido sí, pero también ujú, aquí entra el sí, pero no para todos, o sea, no tanto como un antioxidante, que sería como ujú. la principal función con la que mucha gente lo Lo relaciona. conoce. Otro que tenemos por acá, pues son los multivitamínicos, ¿no? O ¿Ok? sea, que es con lo que todo el mundo empieza, siento, ¿no? Ay, sí, un, Ujú, un multivitamínico. Y aquí la respuesta, ¿no? También depende. Ajá, depende del paciente, del contexto. En embarazo y lactancia siento que es un básico. Ujú. ujú, En atletas que no cubren también sus requerimientos con la alimentación, en deficiencias alimentarias o en dietas restrictivas, veganos, vegetarianos, en pacientes con una baja ingesta de micronutrientes, como te digo, en dietas muy restrictivas, pero bien importante buscar un multivitamínico, multimineral,
que tenga minerales quelados, que tenga dosis adecuadas, ¿no? Que no tenga colorantes, o sea, realmente revisar las etiquetas, así como leemos las etiquetas de los alimentos, ya hay que empezar a leer las etiquetas de los suplementos. Ujú. Este, que no tengan megadosis de algunos nutrientes, porque luego traen muchísimo de algo, poquito de otro, y pues sí, realmente ver qué sí necesitamos, qué no. Por eso luego también es importante sacarnos estudios, comentarlo con nuestro doctor, nuestro nutriólogo, para ver qué sí me tengo que suplementar, ¿no? Y no nada más irnos a esta parte de pipi cara, ¿no? O sea, me tomo mi multivitamínico y a lo mejor ni necesitaba cierta dosis de ciertos nutrientes, no sé. Entonces, sí es bien importante, pues, personalizar lo que nos vamos a tomar. Y yo ahí pensaría también a veces en los niños, porque sobre todo hay niños muy piquis, que son como que muy difíciles de que coman alimentación diversa y que puede ser de repente también un multivitamínico, pero pensar que un multivitamínico te va a mantener sano es algo que está mal vendido. Muy, muy bien vendido, vende muy bien, pero no está bien ofertado, ese es el tema. ¿Y cuáles sí son, pues, más modita que realmente funcionalidad? Bueno, el primero, pues yo siento que me voy a ir primero por el caldo de huesos, que creo que es el Ok, que ok. el de los más tomados, yo creo. Ese ya el grado de evidencia es muy bajo. O sea, realmente no tiene cantidades suficientes de colágeno biodisponible. O sea, tiene que ser, o sea, para que el colágeno sea bueno, tiene que ser colágeno hidrolizado. Entonces, si luego me dicen, ah, sí, yo sí tomo mi caldito de huesos. O sea, realmente no sustituye el colágeno hidrolizado. Siento que es más bien un alimento reconfortante más que un suplemento funcional. Ujú. Este. Realmente hay mucha variabilidad entre preparaciones caseras, que si ya lo calentaste, que si no sabes cuánto tomas, o sea, realmente no eleva el colágeno sérico, es más placebo culinario que un suplemento, o sea, realmente no hay evidencia. Sí, échate tu Eh, caldito porque te gusta, pero no lo veas como suplemento, porque es un tema, o sea, igual repito, de estas tiendas grandotas como Costco ahora los vemos en polvo, o ajá, sea, para lo en polvo y te haces tu caldo de hueso, pues no, te quieres hacer un caldo de hueso, hazte tu caldo de hueso para que te tomes tu caldito en la tu noche, en caldito la rico comida, y más ahorita con el frío, qué deli, ¿no? claro, pero no Pero como pensando en que te está aportando tal cual el beneficio, ¿no? Ujú. sí, no, y luego así de que, no, el colágeno no sirve, yo me he tomado mi caldo de hueso durante un año y no veo resultados. Pues no, creo que no, pues Ok. porque no estás, Oye, ya que sacas el tomándote tu colágeno, colágeno, o sea, no estás, ¿dónde lo pones? ¿Dónde lo pones? el Entre, colágeno, ¿en vamos por el cuál? colágeno. ¿En Ese cuál lo está en pones? la zona gris. Ok. Yo lo pongo en la zona gris, o sea, tiene una evidencia moderada, ¿sí? Ujú, Realmente el colágeno, hay estudios aleatorizados controlados, ¿sí? Bueno, para la piel y articulaciones, sí, la evidencia, sí nos maneja una evidencia alta. ujú, En personas buscando un apoyo estético adicional a cubrir tus requerimientos de proteína, a descansar adecuadamente, a hidratarte bien, ¿sí? O sea, ujú, es el soporte a todo esto. También es soporte importante en deportistas con molestias articulares, ujú. ¿sí? O sea, de que tómate tu proteína y agrégale colágeno. No tomes proteína con colágeno agregado por este tema del aminospiking. Este, en personas con un envejecimiento cutáneo moderado que buscan frenarlo, sí. Pero realmente, como te digo, el efecto del colágeno también hay que buscarlo con vitamina C, cursor de nuestro de colágeno endógeno. Y hablar también de, o sea, va a funcionar mientras te lo tomes. Yo les digo, te sobran entre 1,200, mil Así. quinientos pesos al mes, órale, no está mal, ¿no? Te sobran. O sea, no lo veas como un básico, pero para Ajá. nada. O sea, poniendo el ejemplo de yo miré a una Sí, no isla está con él, mal, no está mal. no te vayas a una isla con el colágeno. Es más, ni para qué cargas peso de más, ¿no? Y regresando a la zona así donde de plano es más moda, decías el caldo de huesos, ¿qué otro pones ahí? La clorofila, que bueno, más que un suplemento, siento que luego lo usan mucho así como, ay, es que nos va a desintoxicar, nos va a limpiar la sangre, nos va a quitar el mal olor. Eh, eh, no, o sea, no tiene nada de evidencia. Realmente, más que nada, hay evidencia que puede producir fotosensibilidad, ¿sí?
esta afección en la piel que se vuelve muy sensible a la luz y que se quema muy fácilmente. Entonces la clorofila no activa mecanismos hepáticos de desintoxicación, o sea, realmente el hígado depura por otras vías, depende de aminoácidos, no tanto de la clorofila, que digo, luego le ponen clorofila a su agüita y así, y no, o sea, o toman suplementos con clorofila, no ayuda en esta parte de la desintoxicación. Claro. Sí, a lo mejor te Ujú. ayuda a que tomes más agua, ok, está bien, Ajá. igual, pero no lo veas como por los beneficios que te da de ahí. La verdad es que son, de hecho, ahorita dices, ¿no? Más que beneficio está esta afectación que podría generar. ¿Qué otro agregas ahí? El calostro bovino, Ok. que también lo he escuchado en varios pacientes, tiene un grado de evidencia bajo. Sí puede tener beneficios inmunológicos, pero tiene inconsistencias entre productos, ¿no? Que sea liofilizado, que sea en spray, que sea en cápsulas. Hay problema en la pureza de este calostro. No Ujú. se recomienda en personas inmunocomprometidas. Su absorción de las inmunoglobulinas que pues se promete es muy baja. Y pues sí, la preocupación es sobre todo por el tema de la pureza microbiológica que puede llegar Ok. ahí a tener. Y Ujú. últimamente se ha puesto en la moda, se ha puesto más de estar en tema de muchas conversaciones para muchas personas. Entonces, pues sí, también piénsalo un poco. ¿Hay alguno más que quieras agregar a esa lista? Pues yo agregaría a lo mejor, y bueno, y a mí en lo personal sí me gusta, pero sí su grado de evidencia es un poquito bajo, pero, o sea, porque son estudios pequeños, o sea, yo siento que se necesita estudiar un poco más, sería la maca. Ok. La maca tiene beneficios, pero en estudios pequeños, volvemos, por eso su evidencia es baja, en el líbido y la energía, o sea, tiene poca Ujú. evidencia, y tiene una evidencia un poquito más moderada en mejora en el estado de ánimo. Entonces, yo lo pondría ahí, pero a mí sí me gustaría que se estudiara un poquito más la maca, porque pues sí siento que podría tener su potencial, pero ahorita lo que hay, pues sí nos va a dar un grado de evidencia bajo. Fíjate que yo creo que también es muy mal indicado, porque cuando se empezó a hacer muy Sí. popular la maca hace, yo le calcularía unos 10 años, 12 años aproximadamente, la forma en la que se vendía principalmente era porque regula las hormonas. Pero bueno, es, Ujú. cuando dices eso es como, pues, ¿qué hormona? Porque hay de hormonas a hormonas, ¿no? Muy Y ambiguo, ¿no? Ajá. súper ambiguo. Y si te dice regula las hormonas, pues permitiría que regulara muchísimas. Y no es cierto, porque cuando regulas una, pues probablemente se mueva la otra. O sea, ese es un tema con las hormonas. Entonces, Ujú. pues su principal función sí podría ser en el tema de la libido, pero por el tema de la testosterona y podría ser muy mal indicado en algunas mujeres, muy, muy mal Sí, indicado en algunas mujeres. Entonces, creo que hace falta, además de más investigación, mejor divulgación sobre ese en forma de suplemento, mejor divulgación y mejor aplicación también, tanto de la gente que lo recomienda, que idealmente tendrían que ser los profesionales de salud. Entonces, sí, aguas, un poco, tengan precaución con esta parte, ¿sí? ¿Sabías que detrás de Ser Nutritivo Podcast existe un espacio donde la nutrición no solo se habla, sino que acompaña todos los días? Ese espacio es Bodisante, el consultorio donde hace más de 15 años trabajamos para nutrir el ser de forma integral, consciente y con base científica. Gracias a la virtualidad, cada mes acompañamos a más de 150 pacientes alrededor del mundo, en México, Estados Unidos, Europa, Australia y diferentes partes de Latinoamérica. No importa en qué parte del mundo estés, tú también puedes ser parte de esta comunidad de seres nutritivos. Agenda tu cita en www.bodisante.mx y nutre tu cuerpo, tu mente y tu alma desde el acompañamiento profesional de nutrición que te mereces. Yo veo a la suplementación como una herramienta que va, es útil, ujú. pero sí me gustaría que me ayudes como a cerrar con esta parte de decir, ok, ¿cómo podríamos como personas identificar de mejor manera qué va más allá de un frasco bonito? ¿Cómo identificar qué tomar o cuál no valdría la pena tomar ahorita con lo que dijiste? Pues bueno, sobre todo hay que entender cómo funcionan en el cuerpo, ¿sí? Los suplementos, ¿no? O sea, qué efectos tiene,
en qué se contraindica, qué interacción tienen entre ellos mismos, entre los medicamentos que estoy tomando, si realmente es efectivo. Muchos suplementos, como lo platicábamos, no tienen mecanismo real, ¿sí? Que el suplemento que estoy tomando, si hay estudios en humanos, que no solo sean estudios in vitro, que no, el suplemento no se va a comportar igual en una caja de Petri, en un laboratorio, que en una persona, o Ujú. a lo mejor el suplemento tiene su impacto benéfico en animales, pero un animal no metaboliza igual que en un humano, ¿sí? Entonces, también ver que la dosis, ok, bueno, sí, que esto sí tiene evidencia científica, pero en estas dosis y en esta condición y este suplemento que me estoy comprando es la dosis en la que la evidencia me demuestra que realmente tiene un beneficio. Entonces, pues hay que revisar esto, que si hay riesgos reales o interacciones, como te digo, entre ellos mismos o entre los medicamentos que toma la persona, el paciente, porque hay suplementos naturales que no por ser naturales no son hepatotóxicos o no pueden causar fotosensibilidad como la clorofila o alterar hormonas, ¿no? Entonces, pues sí, hay que leer etiquetas, hay que revisar la pureza, las formas químicas, cuál es la forma química más biodisponible. Luego me dicen, ay, sí, ya tomo magnesio para lo del tema del descanso y están tomando un óxido. Y les digo, Ujú. pues estás tirando tu dinero porque en la pipí, ¿no? Lo que platicábamos. Entonces, O en la pues popó, esto, ahí también laxándote. exacto, sí, entonces, sí, o estoy tomando, ajá, el omega y está contaminado con metal pesado, está peor, ¿no? Entonces mejor no tomes nada. Ujú. Entonces, sí, o sea, si realmente tenga un beneficio clínicamente relevante. Hay Entonces, muchas y también, preguntas que tiene que hacerse una persona para poder definir qué suplementación tomar. sí. Y creo que lo mejor es hacerlo, que esas preguntas se las haga un profesional de la salud para hacerte un esquema de suplementación que realmente necesitas. Porque aunque hay varios con buena evidencia científica, también creo que hoy estamos cayendo en, sí, menos medicamentos, pero un chorro de suplementos, muchísimos Ah, suplementos. Y sí, o sea, eso no es sostenible. Lili, encantadísima de platicar contigo, de verdad te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado a la comunidad de escucharte, de poder aprender de esta parte de la suplementación. Son temas que sé que les encantan porque cada que hablamos de suplementos veo cómo los ven y escuchan hasta el final del episodio, pero creo que siempre es básico el dejar el recordatorio de que no es un sustituto de la buena calidad alimentaria ni tampoco de los buenos hábitos. Eso es la base. ¿Y dónde te encuentran, Lili? pues bueno, estoy en Instagram como lili con y robles.mx. Pues ojalá vayan y te sigan. La verdad es que hace un contenido muy bonito, muy humano. Nos muestra su vida, nos muestra su profesión, nos muestra el ejercicio, nos motiva con lo que ella hace, nos comparte y creo que eso hace mucha comunidad. Lili, muchísimas gracias. Y gracias comunidad también por estar escuchando este episodio.